con diferencia de una semana, Europa hace apenas 5 días decidió pues subir sus tasas de interés y de repente Estados Unidos se despacha con lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando, señor Fabricio? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Aquí oyéndote, dándole cuerda acabada, seguro ahí cogiendo mucho jet lag, muchos problemas. Tengo que aprovechar que no está, porque cuando él está es difícil hacerle bullying, porque él es experto en revertir ese bullying. Sí, él lo revierte rápido, es veloz. Le hace bullying, no terminamos, lo que le queremos hacer bullying, terminamos siendo buleados por él. Bueno, espero que se encuentre bien donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Miren, Dios lo libre de coger un vuelo de JetBlue. Bueno, está fuerte eso. Miren, señores, en el día de hoy ya se dieron a conocer, como ustedes dijeron, las cifras de crecimiento económico de los Estados Unidos, con una caída del producto para el segundo trimestre de este año de 0.9%. Hay que decir, que Miralba lo dijo al principio, en la teoría económica se ha dicho o se ha establecido que cuando una economía crece en 2 trimestres consecutivos de manera negativa, o sea, se contrae, estaría en recesión en términos técnicos. Sin embargo, tengo para decir que en el caso de los Estados Unidos, la variable de caída del producto es condición necesaria, pero no suficiente para declararla en recesión y que todos los economistas estén de acuerdo. Porque en este caso la Reserva Federal tiene 2 objetivos. Uno, la estabilidad de precios, y el otro, la creación de empleo. Entonces, cuando esos 2 objetivos, junto con la caída del producto, se dan de forma simultánea, se podría entonces decir que la economía de Estados Unidos está en recesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que se anuncia una recesión, pero al mismo tiempo la economía de Estados Unidos evidencia de que sigue creando empleos. Entonces ahí hay algo que, aunque los mercados lo habían incorporado, no fue una buena noticia, porque el lado optimista de las proyecciones hablaba de que podría crecer en 0.5% en terreno positivo y terminó en 0.9% en un nivel que ya había sido proyectado por la Reserva Federal de San Luis en un modelo econométrico que habían dado a conocer, quedaba más cerca de un menos 1.2%. Entonces esto, independientemente de cómo usted le llame, es una noticia que los mercados, a pesar de haber incorporado a través de los precios, no lo toman de buena manera. Y eso lo digo porque para muchos analistas, entre ellos me incluyo, este puede ser el primer resultado de la potencial fragmentación económica global que tanto el Fondo Monetario Internacional había advertido. Esto de querer entender de que el mundo puede volver al estadio de la Guerra Fría con 2 bloques económicos independientes, después de 30 años de un mundo más unipolar, donde las potencias han invertido una cantidad enorme de recursos en infraestructura para apoyar servicios, digo infraestructura pública y tecnológica para facilitar el intercambio comercial, pues cualquier sanción sobre esa infraestructura va a implicar un costo para la economía y para los ciudadanos, como lo estamos viendo ahora. Y es el resultado, tanto Europa como Estados Unidos, creyendo que imponerle sanciones a Rusia, creían que eso solo iba a afectar a la economía rusa, ha terminado afectando a la economía mundial. Entonces, Fabricio, ¿cómo le afecta eso a la gente de a pie? A mí, que yo de repente leo esta noticia, primero explícame cómo le va a afectar a los estadounidenses y después cómo nos va a afectar a nosotros ese rebote. Bueno, a los estadounidenses le va y ya le está afectando porque se evidenció una recesión, digamos discutible en algunos aspectos, pero sí una caída consecutiva del producto a pesar de la creación de empleo,
un aumento en la inflación. Eso quiere decir que su poder de compra se está reduciendo. Y yo quiero leerle aquí algunos elementos para que ustedes vean que la situación no es para tranquilizarse, ¿no? Para estar diciendo que nada ha pasado, porque hay algunas cosas que han caído y se ha evidenciado en términos de sectores económicos. Y aquí rápidamente se los voy a leer. La caída negativa está fundamentalmente en el consumo de bienes, que cayó 1.1%, la inversión residencial y no residencial, en menos 2.7%, los inventarios, esto es importante, los inventarios se redujeron en un 2%, el gasto del gobierno también cayó en 0.3%, y la parte positiva... ¿Eso es bueno o es malo? No, eso es malo. Y ¿por qué? Porque uno pensaría, el gasto del gobierno se redujo. ¿Por qué es malo eso, Fabricio? Para Estados Unidos, sí, porque eso significa que el gasto del gobierno empuja el consumo y la inversión en Estados Unidos, sobre todo el consumo. Y eso pasa en todas partes. Aquí pudiéramos aplicar esa misma lógica que presentas tú. Lo que pasa es que en Estados Unidos el consumo explica más de la mitad del crecimiento económico. Entonces, cuando tú ves que cae el consumo, que cae la inversión residencial y no residencial, los inventarios, es decir, ya las empresas están incorporando que van a vender menos y están reduciendo el inventario. La noticia positiva es que Estados Unidos aumenta las exportaciones, fundamentalmente las vinculadas al sector energético. Me refiero a petróleo y gas natural, porque están supliendo ahora mismo a Europa de esa parte del gas natural que están dejándole de comprar, y de petróleo a Rusia producto de las sanciones. Pero esto hay que tomarlo, repito, con pinzas, estos resultados. El primer resultado de esto es que, desde mi punto de vista, yo proyecto que va a tener un costo político para la administración del presidente Biden. Con estos resultados es muy difícil que en las elecciones de octubre de medio término pueda mantener la mayoría en ambas cámaras, en la Cámara de Representantes como en el Senado de los Estados Unidos, lo que dificultaría su gobernanza, porque cualquier decisión tendría que negociarla con la oposición. Ahora mismo, como tiene mayoría, pues automáticamente pasa cualquier medida por el Congreso. Entonces, este es, digamos, el primer resultado, que como otros resultados en Europa, desde renuncia de primeros ministros hasta situaciones convulsas, pues ahora a Estados Unidos le está tocando esta parte. Y es un golpe porque al principio no querían reconocer que la inflación era un fenómeno pasajero, que no iba a tener efecto, que no venía una recesión. Bueno, en términos técnicos ya está, aunque falta todavía para declararlo total, de que el mercado laboral y otras variables se desmejoren o muestren agotamiento, pero ahí está, y yo creo que hay poco espacio para el optimismo. Yo quiero decir que esto es un tema de la geopolítica. Este es el resultado de la geopolítica errónea desde mi punto de vista. Yo no soy político, pero puedo ver los resultados económicos de esta nueva geopolítica, que se está llevando el crecimiento económico de Estados Unidos y amenaza con llevarse el crecimiento económico mundial. El propio Fondo Monetario Internacional hace 2 días publicó nuevas proyecciones de crecimiento y las redujo. Y dijo 2 cosas fundamentales dentro de 7. La guerra de Ucrania, que la puso en primer lugar, y el tema de los precios de los combustibles, petróleo y gas natural. Y la última, que es la más fuerte, dijo el temor a una fragmentación económica, a que volvamos a que el mundo se divide en 2 polos, un polo liderado por Estados Unidos y Europa y otro por China y Rusia. Estos son los resultados de eso. Imagínense usted, quiero ponerlo ahí, a tratar de convertirlo esto en un aula virtual. Imagínense aquellos que vivimos en un edificio que tiene una planta de generación eléctrica de emergencia, que de repente el consejo de administración de aquí o la junta de vecinos digamos, miren, nos vamos a desconectar de las sedes, las que nos toquen, y ahora vamos solamente a consumir la energía que produce nuestra planta de emergencia.
¿Qué va a pasar? Se nos van a disparar los gastos comunes, vamos a tener que buscar más dinero, pero vamos a tener que comprar otra planta, porque la que está solamente es para emergencia, no puede durar más de 10 horas. Entonces vamos a tener que ampliar la inversión, gastando mucho más para garantizar un servicio más ineficiente que el que teníamos conectándonos con una de las distribuidoras eléctricas. Eso está pasando hoy en Europa, y Pinky no me deja mentir. Haber reducido el gas ruso obliga a comprar gas natural. Déjame decirte que ayer hicieron el anuncio de que cierran el primer cierre, ellos lo habían justificado como la reparación de una tubería, y habían anunciado que ya se ponía en marcha la semana pasada, y la pusieron en marcha. Ayer anunciaron que vuelven a poner en mantenimiento otra tubería, y el suministro de gas ruso a Europa va a quedar en un 20%. O sea, le acaban de tumbar el suministro de gas ruso a Europa en un 80%. La principal afectada es Alemania, que ya está poniendo sobre la mesa el regreso a la energía atómica. Sí, eso es lo que quiero decir. Yo no soy politólogo, pero sí me estoy dando cuenta que esta nueva geopolítica está teniendo impacto en la economía y en la calidad de vida de las personas. Fundamentalmente ya Europa. Ese porcentaje que antes le llegaba a precios muy bajos, con una infraestructura de gasoducto que llegaba desde Rusia hasta Alemania por el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, que es una infraestructura que no se ha usado, pero que está prácticamente lista. Pues lógicamente esas inversiones se han quedado ahí, producto de las sanciones, y ahora Europa está teniendo que comprar GLN, que es el gas natural que viene por barco, por criogenia, y que es sustancialmente más caro que el que le pueden comprar a Rusia por gasoducto. Pero eso está pasando en otros temas, porque, repito, el ejemplo de que en el edificio ahora solamente nos conectemos de la planta eléctrica de emergencia y comprar otra y hacer todo eso, además de la contaminación ambiental que le vamos a dejar aquí a los vecinos. Eso es lo que está pasando en el mundo. Curiosamente, después de que se dio a conocer la noticia de los resultados económicos, se anunció que el presidente Biden estaba en una conversación con su homólogo chino, Xi Jinping, y que el secretario de Estado de los Estados Unidos estaría en contacto con el canciller ruso, que se podrían ver las caras dentro de poco tiempo. Es decir, ya el mundo político está viendo que es prácticamente imposible volver a un esquema propio de la Guerra Fría que divide el mundo en dos bloques, porque que va a ser muy costoso, porque ya el mundo se acostumbró a esta inversión en infraestructura y tecnología que ha mejorado la productividad a nivel global. Lo primero que está hoy en emergencia, imagínense que usted diga, yo saco a China, a la economía rusa, estoy sacando al segundo mayor productor de petróleo, al primer suplidor de gas natural de Europa, a el segundo mayor productor de fertilizantes del mundo, y muchísimas otras materias primas que van a afectar la producción de bienes y servicios a nivel mundial. Entonces no es tan fácil yo salir de alguien que es un líder supliendo una serie de commodities creyendo que voy a poder sustituir esa capacidad en el corto plazo. Y eso es lo que se está produciendo en el mundo. Entonces, el lío político ha generado este conflicto económico, y yo creo que la solución hoy, la solución a lo económico pasa por lo político. Pasa por esa conversación entre las potencias y que busquen una solución que bajen las hostilidades, porque ya está, mira, en la cooperación recuperamos la economía. En la guerra, en la exclusión y en las sanciones las vamos a seguir perdiendo.